Buenas noches, hermanos, es una bendición que nos puedan acompañar en esta noche. Qué bueno que podamos apartar este tiempo para que juntos sigamos estudiando la palabra de Dios. Yo sé que el Señor cada día habla a nuestras vidas, nos habla a través de su palabra. Es una bendición que nos puedan acompañar. Bienvenidos, hermanos, amigos, qué bendición. Vamos a orar y vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche, para que Él nos dirija y nos ayude. Oremos, hermanos. Padre, gracias por tu presencia, gracias, Señor, porque eres bueno y porque eres maravilloso. Padre eterno, gracias por este tiempo que podemos apartar para estudiar tu bendita palabra, Señor. Tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Te rogamos y te pedimos, Señor, de que nos ayudes. Queremos aprender, seguir aprendiendo, Señor, más de tu palabra. Habla nuestras vidas, dirígenos. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a comprenderla, a ponerla en práctica, Señor. En esta noche pedimos de tu dirección, que nos ayudes y que nos dirijas. Padre eterno, sin ti no podemos hacer nada, necesitamos de ti. En el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos, qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche. Fue una bendición el haber estudiado el libro de Romanos. La semana pasada concluimos con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos, y hoy vamos a comenzar un nuevo estudio. Regresamos al Antiguo Testamento. Y me gustaría, hermanos, que pudiéramos estudiar y que pudiéramos iniciar este camino, este recorrido con el libro de Primera de Samuel. Vamos a estudiar, si Dios lo permite, Primera y Segunda de Samuel. Así que, hoy vamos a tener solo la introducción. Hoy no vamos a entrar tanto al texto bíblico de Primera de Samuel. Pero espero que tenga lista su Biblia, porque si es importante, vamos a ver algunos pasajes importantes y con la ayuda del Señor pues vamos a estudiar este hermoso libro del Antiguo Testamento. Así que hoy vamos a tener nuestra introducción al primer libro de Samuel. El libro de Samuel, hermanos, cuenta mayormente la historia de tres personajes que creo yo que son claves, los cuales nosotros debemos de observar para poder entender este libro. Cuando me refiero, hermanos, a este libro me estoy refiriendo a Primera y Segunda de Samuel. Hay tres personajes importantes a los cuales hay que observarlos, nos debemos de detener, tenemos que tener nuestra lupa. Ahí debemos de estar atentos para observar a estos tres personajes. El primero, hermanos, es Samuel, el último juez de Israel. El segundo personaje es Saúl, su primer rey. Y también David, el fundador de una dinastía que perduraría por más de 3 siglos. Estos tres personajes, hermanos, son muy importantes. Vuelvo a repetirlo y le animo, mi querido hermano, mi querida hermana, que desde ya podamos empezar a leer este libro. Le animo a que lea Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Probablemente tal vez usted ya leyó este libro con la versión Reina Valera del 60. Le invito a que agarre, tome otra versión y pueda leer, que podamos leer todo el libro. Aquí, hermanos, vamos a observar en este libro maravilloso la transición entonces de la teocracia a la monarquía. Cuando nos referimos a la teocracia nos estamos refiriendo a un gobierno que viene de parte de Dios. Teos, por eso es Dios, es un gobierno dirigido por Dios. Y aquí está esta transición en la cual entonces se pasa a una monarquía, donde el rey, y lo vamos a observar, hermanos, en el texto bíblico, donde el pueblo está y pide un rey. Quiere seguir el ejemplo
de las demás naciones. Ellos observan que las demás naciones tienen un rey y entonces ellos también quieren hacer lo mismo. Y es importante, hermanos, observar entonces esta transición de la teocracia a la monarquía. Bajo la teocracia, Dios había provisto el liderazgo periódico que su pueblo necesitó. Ahora el liderazgo se va a institucionalizar y también sería hereditario. Esto es interesante, ¿no? Porque el liderazgo se va a institucionalizar y también se va a convertir en algo hereditario. Al igual que otros historiadores bíblicos, el autor del libro de Samuel es anónimo. Y creo yo que también esta es una pregunta importante. Pastor, ¿quién escribió el libro de Samuel? Algunos hermanos han propuesto que el que escribió este libro fue el profeta Samuel. Pero vemos, hermanos, inclusive que en este libro se registra la muerte del profeta. Entonces se descarta realmente que él haya escrito este libro. Tal vez podríamos decir que sí escribió algunos capítulos, pero en realidad, hermanos, el autor es alguien anónimo. No sabemos quién escribió este libro. Originalmente fue un solo libro. Tanto primera y segunda de Samuel, vuelvo a repetirlo, originalmente fue un solo libro. Sin embargo, probablemente debido a la gran extensión de material, el libro se dividió entonces en dos. Eso, hermanos, surge de la Septuaginta. Cuando yo me refiero, hermanos, a la Septuaginta, recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, unas pequeñas partes también en arameo, y lo que hicieron algunos hombres, hermanos, fue que la Septuaginta entonces la tradujeron al griego, del hebreo al arameo, hicieron su traducción al griego. Y aquí es donde probablemente entonces se hizo esa división a la extensión del material y se conocía como el primero y segundo reino. Así se conocía este libro y así fue como se dividió. No era primera y segunda de Samuel, sino como el primer y segundo reino. Entrando un poquito en materia, hermanos, y reflexionando sobre este libro maravilloso, hoy en día nos damos cuenta que vivimos en una época en la que la libertad personal es quizás el valor más importante o más elevado de nuestra cultura. Hoy se habla mucho de libertad. Hoy se habla mucho de los derechos. Poco se habla de las obligaciones. La gente, hermanos, hoy quiere tener libertad. Y vuelvo a repetirlo, creo que es una característica de nuestra cultura. La libertad personal. Expresiones como, hoy en día se escuchan expresiones como, no eres mi jefe, no me impongas tus puntos de vista. ¿Quién eres tú para mandarme? ¿Quién eres tú para darme órdenes? Inclusive, hermanos, hoy es lamentable hijos diciéndole a sus padres, ¿quién eres tú, no? Para que me mandes a hacer esto o me mandes a hacer el otro. Y es parte, hermanos, de la cultura el que se haga tanto énfasis en la libertad personal. ¿Qué te da derecho a decirme qué hacer? Estas son expresiones que escuchamos constantemente. ¿Qué te da el derecho a ti para decirme qué hacer? O para decirlo de otra manera, cuando se escriba la historia de nuestra época,
podría resumirse como una época en la que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Ahora yo no sé si le parecen estas palabras conocidas, nos suenan. Cada uno hacía lo que mejor le parecía. Estas palabras podrían ser el himno de nuestro tiempo. De hecho, en realidad son las palabras finales del libro de Jueces, capítulo 21 y versículo 25. Esta actitud, hermanos, entonces no es tan nueva, ¿no? Uno esperaría pensar y decir, bueno, realmente son las nuevas generaciones que quieren libertad y que quieren hacer lo que ellos quieran. Pero ya lo vemos desde el libro de Jueces, en el capítulo 21 y versículo 25, hermanos, donde se dice que cada uno hacía lo que mejor le parecía. Creo que por eso estamos viviendo en la sociedad en la que nos encontramos. Porque cada persona quiere hacer lo que mejor le parece. En la Biblia hebrea, hermanos, a diferencia de nuestras Biblias en español, el orden de los libros comienza con el libro de Jueces, seguido por Primera y Segunda de Samuel. Ruth pertenece a los escritos y por eso viene después. En nuestras Biblias en español, hermanos, vamos a encontrar el libro de Jueces, después vamos a encontrar el libro de Ruth y después encontramos Primera y Segunda de Samuel. Pero es interesante, hermanos, yo menciono este dato en la Biblia hebrea porque el libro de Ruth no se encuentra entre el libro de Jueces y Primera de Samuel. Entonces, concluyendo, hermanos, el libro de Jueces en el capítulo 21 y versículo 25, el libro de Jueces concluye con: en estos días no había rey en Israel. Escuche bien esto. No había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. En la Biblia hebrea así termina entonces, como también en nuestras Biblias, así termina el libro de Jueces. Pero inmediatamente comienza entonces el primer libro de Samuel o el libro de Samuel. Lo último que lees antes del comienzo del libro de Samuel en la Biblia hebrea es el último versículo de Jueces. En aquellos días Israel no tenía rey. Cada uno hizo lo que pareció conveniente. En muchos sentidos, la historia que se encuentra en Primera y Segunda de Samuel es la solución a este problema. El libro de Samuel comienza sin rey y es interesante. El libro de Primera de Samuel comienza, hermanos, sin rey y termina con un rey. Comienza sin rey y termina con un rey. Los días en que Israel no tenía rey fueron días de una anarquía moral, donde ya lo hemos visto y lo veíamos en el libro de Jueces, donde se dice que cada quien hacía lo que bien le parecía. Los capítulos finales del libro de Jueces son una lectura sombría. Estas son las historias que nunca te enseñaron en la escuela dominical. Historias que son feas y brutales. Y así es la vida cuando no hay rey y cada uno hace lo que le parece. Encontramos, hermanos, historias en el libro de Jueces. Es un libro que también nosotros ya hemos estudiado y sería bueno que también pudiéramos leer y refrescar un poquito nuestra memoria y ver esas lecturas feas, brutales, que probablemente nunca nos enseñaron en la escuela dominical. Pero así es la vida cuando la gente quiere hacer lo que mejor le parece.
cuando la gente quiere vivir en libertad, muchos derechos y pocas obligaciones. Me parece, hermanos, que hoy estamos viviendo también en esos tiempos donde las personas hacen lo que mejor les parece. Hoy, hermanos, es tan fácil observar en nuestra sociedad cosas a veces tan sencillas, lugares donde uno no se puede estacionar y la gente se estaciona, donde llega un policía de tránsito y dice por favor muévase, y las personas no se quieren mover, las personas se van en contra de la razón, y si les ponen una multa se enojan, y si son violentas golpean al policía. Vivimos, hermanos, en tiempos difíciles. A veces nuestra sociedad pareciera como una jungla donde sobrevive el más fuerte, la ley del más fuerte. Y creo que estamos viviendo esos tiempos, y por eso es que estamos viviendo en la sociedad la cual tenemos. Y en este contexto, hermanos, surgen algunas preguntas importantes, algunas preguntas muy interesantes y que creo yo que vale la pena el que no las podamos hacer. ¿Cómo sería el reino de Israel? ¿Cómo será ahora, hermanos? Y lo vamos a observar en el libro de Samuel. ¿Cómo será ahora el reino de Israel? ¿Cumplirán estos reyes los mandatos de Dios y el reino en Israel? ¿Los reyes serán completamente obedientes? ¿Ellos van a cumplir los mandamientos de Dios en el reino de Israel? ¿Cumplirán estos reyes los mandamientos de Dios y no pensarían que eran más importantes que el resto de sus compatriotas? Cuando yo reflexionaba, hermanos, con estas preguntas, se me venía a la mente cuando los políticos están en campaña, ¿no es cierto? Y escuchamos expresiones como decir, nosotros somos servidores del pueblo. Voten por mí, dicen estas personas, porque yo les quiero servir. Yo quiero servir al pueblo, quiero servir al más necesitado, al oprimido. Pero es interesante que cuando estas personas regularmente llegan al poder, pues ya no son tan servidores del pueblo, ya no están tan preocupados por el pobre, por el oprimido, por el necesitado, sino que inclusive ahora se sienten a otro nivel, ahora están por encima del pueblo, ¿no? Esto tampoco no es nada nuevo, y por eso me surgía